Aníbal, danos un permisito, que retomamos el tema ahora. Hemos invitado a iniciativa de Pedro Jiménez, hemos invitado al profesor, maestro de comunicación, don Miguel Guerrero, que está con nosotros sobre el tema Juan Bosch, histórico, el hombre en la historia, en la construcción de la democracia, en la situación política hoy, su influencia en los partidos políticos hoy. Tenemos aquí un debate si él es la cabeza. Yo digo que los tres principales partidos políticos que gravitan en la República Dominicana fueron fundados por el profesor Juan Bosch. Bueno, tú sabes que ese es un error que se ha extendido y se da como un hecho. Pero la verdad es que Bosch no fue fundador del partido. Él quizás firmó el documento inicial con que el partido salió en 1939. Y él aparece en una foto de la fundación en un extremo, en el extremo izquierdo aparece él lo que era asesor del partido. Y en uno de sus libros, Ángel Miolán cuenta, y yo lo reproduzco en El Golpe de Estado, y lo he comentado muchas veces, que el Bosch llegó, la vida de Bosch estuvo rodeada de mucha teatralidad. Y eso también se dio en su ascenso a la presidencia del partido. Miolán cuenta, y nunca fue desmentido, ni siquiera desmentido por el propio Bosch, y eso no dice nada en contra del señor Bosch, y quiero que eso quede claro. Dijo que cuando se veía que llegaba al final la era de Trujillo, ellos recibieron el PRD, que tenía su sede en Costa Rica y en La Habana, recibieron una invitación o habían solicitado una entrevista con José Pepe Figueres, que a la sazón era el presidente de Costa Rica. Y dice Miolán que cuando estaban en la antesala de la oficina de Pepe Figueres, Juan Bosch se paró y le dijo a Miolán que estaban en desventaja. Y Miolán le preguntó, ¿por qué estamos en desventaja? Porque Vanguardia Revolucionaria del Pueblo estaba representada por su presidente, Orne Cuascú, Horacio Julio Orne Cuascú, hermano de Germán Emilio, y él, que era presidente de Vanguardia, y con el secretario general del partido. Y que ellos eran Miolán, que era el secretario general del partido, y Bosch era apenas el asesor del partido. Y entonces Miolán le dijo, eso lo resolvemos de una vez. Párese, levante la mano, y yo como secretario general del partido, que era realmente el líder del partido, ¿no? En los partidos bien organizados socialdemócratas, la Secretaría General es realmente el jefe del gobierno del partido, de la operatividad. Y dice, lo juramento como presidente del Partido Revolucionario Dominicano y asumo la responsabilidad que la decisión conlleva. Así subió Juan Bosch a la presidencia del partido. Naturalmente, eso no dice nada en contra de Juan Bosch. Juan Bosch era un hombre muy contradictorio. Mira, en una oportunidad, en una de las muchas entrevistas que yo tuve con él para la redacción del libro del Golpe de Estado, a la que él asistió, yo le mandé el primer libro que salió, cuando me entregaron los primeros libros, yo se lo mandé a él, dedicado. Y la circulación y la puesta en circulación fue como 10 o 12 días después, y él asistió a la puesta en circulación, lo cual es un endoso del libro, ¿no? Claro. Y después él me lo dijo. Él me contó que en una oportunidad, y eso lo di, yo he escrito varios artículos sobre ese tema porque me parece muy, muy importante que se conozca. Él me dijo que en una oportunidad, Pío Socarrás, como presidente de Cuba, de la que él era muy amigo y asesor. Le contó que cuando él asumió la presidencia, nombró a un amigo suyo, que era uno de los hombres más ricos de Cuba, como director de impuestos internos, o el equivalente de director de impuestos internos en Cuba. Y que la idea y lo que hizo este hombre, según Bosch me explicó, no exactamente con estas palabras. Cada vez que iba, porque conocía a todos los ricos de Cuba, cada vez que pidió la declaración de impuestos de toda esa gente, iba uno por uno y decía, ven acá. ¿Qué pasa? Esto no se corresponde con la verdad. Esto no es lo que sabemos. Esto no es lo que tú, porque yo sé lo que tú tienes.
Y entonces yo le pregunté a Bosch, muy seriamente, que por qué él no había tratado de hacer lo mismo. Y él y él me dijo que primero que no tuvo tiempo para hacerlo, y eso se explica, ¿no? Porque fue derrocado 7 meses después, y porque además él entendía que la sociedad dominicana no estaba preparada para eso. Incluso el hecho de que se le asumiera como en sectores influyentes de la sociedad dominicana como un hombre peligroso por sus ideas extremistas, cuando Juan Bosch lo que era un hombre de centro derecha. Sí, sí. Pero el discurso de Pescuezo largo y vaina que impactó y lo puso a un lado. Claro, pero era porque él entendió que el país estaba políticamente muy atrasado. Claro. La República Dominicana había vivido un ostracismo político de 31 años con la era de Trujillo. Los dominicanos no podíamos salir, teníamos que tener un permiso de Trujillo, y no todo el mundo tenía un pasaporte para viajar. Y si tú pedías un pasaporte para viajar, tenía que ser sometido a un fuerte interrogatorio, una investigación de los servicios de inteligencia para saber cuál era tu propósito. Porque Trujillo tenía miedo que tú en el exterior, sin el control de su mecanismo de seguridad, tú pudieras decir cualquier cosa contra el régimen. Pero la idea es la siguiente, don Miguel, porque Pedro y yo, habíamos establecido una discusión para tener su opinión. Sí, pero fíjate, yo lo que pienso, a pesar de todo, que Bosch ha sido un referente político desde el punto de vista moral para la República Dominicana. Un referente político, moral, que desgraciadamente sus alumnos, sus hijos políticos, no pudieron mantenerlo o no pudieron ser fieles a ese legado moral de Juan Bosch. Y eso es una realidad. En el libro, El Golpe de Estado, yo cuento que cuando Juan Bosch salió al exilio, que se lo llevó, él fue en el barco, en la fragata, que era el buque insignia de la Marina de entonces, ¿no? Juan Bosch dejó una carta donde dejó su cuenta de banco, que apenas tenía unos 700, 1000 y pico de pesos, para que se pagaran los muebles de la casa que él había comprado. Y cuando Fernando Amía Matió le dijo, le iba a entregar el dinero que le correspondía y que él nunca usó, de los gastos de representación que le correspondían como presidente de la República, él lo rechazó. Y aquí tuvieron que hacerle sus alumnos, tuvieron que hacerle una casa. Ahora, hoy día, don Miguel, hoy, que era la discusión que comenzábamos con Pedro al momento de ustedes saludarnos. Que para mí es un placer saludarlo. Patrón, usted nos distingue, nos pone hasta nervioso. Mire, don Miguel, hoy, si usted fuera a enmarcar de los 28 partidos políticos, casi 30 que tenemos en el país, dividirlos entre peñagomistas, queda uno balaguerista, queda un chinchín balaguerista, pero aquí hay 2 francos abiertos, peñagomistas y bochistas. Para mí serán 2 con orientación bochista y algunos 17, 18 con orientación peñagomista, por el cuadro que yo tengo. ¿Existe la posibilidad de que en algún momento en el futuro cercano esas 2 ideologías se vean confrontadas, unificadas frontalmente? Bueno, tú sabes que hay un viejo refrán que dice que, comprobado por la experiencia, de que no hay peor enemigo que aquellos que fueron en una oportunidad socios. Y el caso es que todos tienen una misma raíz. El PRD ha sido el gran padrote de la política dominicana. Todos los partidos, a excepción del Partido Reformista, han salido de las entrañas del PRD. Y 2 de ellos han llegado al poder, que es el propio PRD y ahora el mismo PRD con otro nombre, que es el PRM, porque el PRM de hoy no es más que el PRD viejo con otro nombre, porque se fueron todos. Sí, lo que se llamaba la mayoría. En ideología la mayoría. Bueno, la ideología aquí, hablar de ideología en los partidos políticos, eso es una ficción. Yo lo creo de esa manera. Yo, por ejemplo, en una oportunidad yo di una conferencia sobre la doctrina social de la Iglesia a un grupo de jóvenes del Partido Reformista Social Cristiano. Estoy hablando de hace como 7 u 8 años.
Y ninguno entendía lo que era la socialdemocracia, el socialcristianismo. Que aquí se llama socialcristianismo, era democracia cristiana. Claro. Yo participé y fui en la transición del 78, cuando Balaguer regresó. No, en el 86, cuando Balaguer regresó al poder. Acompañé al ingeniero Carlos Morales Troncoso, con el que yo había trabajado y que era un gran amigo, a Lisboa para la inscripción del Partido Reformista en la Internacional Demócrata Cristiana, que se celebró. Ahí fue... fue Carlos Seliman, el Chato, Campos de Moya, el ingeniero Morales y yo. Esa fue la delegación que fue en la transición. Ya pero ya hoy día las ideologías son dos. ¿Usted es de derecha o de izquierda? O de izquierda. Cuando usted ve el socialcristianismo, la demócrata cristiana o la socialdemocracia, hoy son símiles en la parte conceptual, en la parte de políticas públicas a aplicar desde el gobierno. No hay grandes diferencias, y el mejor ejemplo es Chile, cuando pudieron convivir en una administración que le dio gran estabilidad a esa sociedad. Bueno, mira, yo creo que la única ideología era del centro. ¿Cómo? Sí, te voy a decir por qué. Porque todo lo otro es nombre. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, cuando las circunstancias imponen las decisiones de los gobiernos? Porque la realidad condiciona. Uh-huh. Yo siempre he dicho que el problema que hay en el país y que no entienden los políticos es que el país que conocen en campaña electoral es muy distinto al que encuentran cuando suben al Palacio Nacional. Porque precisamente de eso la realidad se impone y la realidad condiciona. Yo quería hacer esto, prometí esto, pero me doy cuenta cuando veo todo que esto es imposible hacerlo. Esto es imposible hacerlo, por lo menos con la rapidez con que la gente quiere que yo lo haga. Y eso pasó con Bosch. En Bosch, por ejemplo, hubo una ley que hizo mucho daño a Bosch, que fue específicamente, para mí, la que tuvo más impacto. Fue la ley del tope de los precios del azúcar. Sí. Es decir, fue una ley que decía que se fijó un precio para el tope y todos los precios por encima de ese nivel que alcanzara el azúcar en los mercados internacionales y se vendieran fuera en Estados Unidos, en el mercado mundial, era propiedad del Estado dominicano, y eso prácticamente le granjeó la animadversión de los sectores tanto de los grupos de los poderes económicos. Sí, claro. Sí. Don Miguel, gracias, patrón. No, gracias a ustedes. Que le hemos quitado a rumba. No, al contrario, yo creo que ahora alguien sabe de mí porque participé en este programa. Qué bueno que lo reconoce. Es porque el abogado no lo quiere reconocer. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.